Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro curso de esta tarde. El curso denominado Enfermedad de Chagas y su impacto en México. Muy bien, vamos a platicar un poco con los participantes. Iniciamos en un momento más. Tenemos conectado 8 participantes en esta tarde. Agradezco su participación en esta tarde. Vamos a presentarnos, vamos a mencionar en qué lugar vivimos y en qué lugar trabajamos. Empezamos con la doctora Joana Toledo. Adelante, doctora. ¿De dónde nos visita, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joana Toledo y laboro en el Centro de Salud de Santo Domingo, Chihuitán, zona Istmo de Huantepec. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Muy bien. Continuamos con Heidi Yesenia Pulido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Heidi Yesenia. Soy de Ciudad del Carmen, Campeche. Trabajo en el Hospital General. Muy bien, Yesenia. ¿Primera vez que te conectas con nosotros? No, ya es la cuarta. Muy bien. Bienvenida. Ok. A una conocida ya de nuestros cursos que siempre nos ha acompañado desde el mes de julio. Janine García. ¿De dónde nos visitas, Janine? Ok, creo que no nos escuchó. Mayra Villalobos, ¿de dónde nos visitas? Buenas tardes. Yo estoy trabajando en la unidad de Santo Domingo, Chihuitán, Centro de Salud. Muy bien, Mayra, bienvenida. Gracias. Marisol, ¿de dónde nos visitas, Marisol? Hola, buenas tardes. Yo trabajo en casas de salud en Santa María Chilchotla, por Huautla de Jiménez. Muy bien. Marisol, la del diplomado de vacunas, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, excelente, muy bien. Olga García, ¿de dónde nos visita Olga en esta tarde? Buenas tardes, yo le visito a la ciudad de Salina Cruz y trabajo en el Hospital Naval. Muy bien, bienvenida Olga, ¿primera vez? Sí, primera vez, gracias. Excelente, muy bien. Mercedes Radilla, ¿de dónde nos visita? Ok, no nos escucha. Bien, vamos a saludar a una eterna que nos ha acompañado en todas nuestras ponencias, Sandra García Vázquez. Sandra, ¿de dónde nos visitas? Buenas tardes, Tecama, Estado de México, IMSS 200. Muy bien, bienvenida. Siempre, como todas las tardes, está con nosotros. Muy bien, vamos a visitar a Odi. Odi, ¿de dónde nos visitas? Ok. Bien, Odi, bueno, parece que no tiene buena conexión. Ok. Reina Buenas Isabel. tardes, profesor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, adelante. Soy Mercedes. ¿Sí? Sí, Mercedes, adelante. Buenas tardes, maestro Abel. Mercedes, comenta, Mercedes, ¿de dónde nos visitas? Bueno, continuamos. Buenas tardes, maestro Abel, ¿me escuchan por ahí? Maestro Henry, sí, ya lo escuchamos, ya vimos que está en línea, estamos aquí saludando a nuestros participantes esta tarde, maestro. Muy bien, maestro, Okay. Pues buenas tardes, estamos acá otra vez con ustedes.
agradeciéndoles la invitación, maestro Abel, por las facilidades que nos brinda para que estemos con ustedes compartiendo temas que son muy importantes para la Muy salud. bien, así es. Bueno, por aquí tenemos en el chat, Janin García es de Oaxaca de Juárez. Muy bien, Janin. Pensé que eras de Ciudad de México, ¿eh? Ok, tenemos también a Reina Isabel Reyes Luna, soy de San Francisco de Huatán. Bienvenida, Reina. Norma Angélica de Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Órale, un saludo hasta allá, Norma Angélica. Ahí trabaja también la maestra Diana Citlali. Muy bien. Saludos. También tenemos acá, Janin García trabaja en Teojomulco, en el hospital de Teojo. Muy bien. Pues todos sean bienvenidos a este curso que vamos a tener en esta tarde. Este curso va enfocado también vamos a iniciar un diplomado en vacunología para enfermería. Iniciamos el sábado 13 de noviembre, un diplomado en línea, plataforma Zoom, con una duración de 4 meses. Igual, están todos cordialmente invitados los que deseen participar en nuestro diplomado en línea. Vamos a tener profesores titulares de la jurisdicción sanitaria número 2 de Juchitán, Oaxaca. Y pues bien, vamos a hablar de un tema que muy pocos conocemos, sobre todo la forma de transmisión. Me da gusto ver personal que está en el caso de Marisol, que está en un primer nivel de atención. Es un tema que debemos conocer todos por la forma de transmisión de esta enfermedad, de este parásito, Trypanosoma cruzi, causa la famosa enfermedad de Chagas, ocasionado por la picadura de una chinche. ¿Sí? Entonces, todos los que estamos en primer nivel de atención tenemos que conocer esto, sobre todo hacer un buen diagnóstico clínico y hacer una buena correlación y iniciar un tratamiento acorde y oportuno al paciente para evitar complicaciones. Como todos sabemos, la falla cardíaca, ¿no? Que puede llevar a la muerte. Pues bueno, maestro Henry Efraín Vázquez Palmero, yo agradezco enormemente su apoyo todas las tardes, todos los viernes, con nosotros compartiéndonos parte de su conocimiento. Usted es experto en el área, que se encuentra adscrito a la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Juchitán. Y pues agradecer su participación. Ya ven, el maestro Henry va a ser uno de los ponentes que va a estar en el diplomado, ponente del diplomado en vacunología que estamos próximos a iniciar. Pues bueno, maestro, le cedo la palabra. Lo voy a hacer hospedador y nuevamente agradecer su participación en esta tarde. Vamos a empezar el curso. Al final tendremos 1 hora y media para que exponga su tema. Posteriormente, los últimos 30 minutos, de 19:30 a 20 horas, para preguntas y respuestas. Participantes también pueden ir preguntando conforme se dé la ponencia o finalmente anotar su pregunta en el chat o participar verbalmente al finalizar la sesión. Pues bueno, maestro, adelante. Me gustaría que se presentara con nuestros invitados, que les diría unas palabras, formación académica, y sobre todo el área laboral y funciones que desempeña actualmente. Bienvenido, adelante, maestro Henry. Gracias, maestro Abel. Bueno, hay algunas personas conocidas en la audiencia, en el grupo, algunos ya me conocen, otros pues no me conocen, pero me voy a presentar como cada vez que doy un tema lo hago, ¿no? Entonces, mi nombre es Henry Efraín Vázquez Palmero, soy licenciado en enfermería, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la generación 2006-2010. Actualmente me desempeño laboralmente en la jurisdicción sanitaria en el programa de vacunación universal. Ostento un cargo de supervisor del área de vacunación. Tengo a mi cargo una ruta zonal en la cual realizo actividades meramente de supervisión administrativas y ya cuento con una experiencia de 10 años en el programa. El programa de vacunación está inmerso en el área de vigilancia epidemiológica. Nuestro responsable directo es la coordinación de vigilancia epidemiológica. Entonces, pues contamos con los conocimientos sobre enfermedades prevenibles por vacunación y también sobre enfermedades que son transmisibles. Entonces, en este sentido, pues tenemos
como que ya unos años trabajando para la coordinación del programa de vacunación, para la coordinación de vigilancia epidemiológica de la jurisdicción. Ahora sí que propiamente mis actividades son en el programa de vacunación, pero eso no quiere decir que no tengamos relación con otras áreas, ¿no? Y como personal de enfermería, personal del primer nivel de atención, pues tenemos que, y estando en un área administrativa, en un área de una jurisdicción sanitaria, realizamos distintas funciones, ¿no? Entonces, en esta tarde les voy a presentar un tema que realmente es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de una patología que principalmente afecta al continente americano, ¿sale? América Latina. Y en el hecho de decir América Latina es que afecta a países como Sudamérica, América Latina, y en estos estamos incluidos nosotros como país, ¿no? México. Y también como estado de Oaxaca, hemos sido afectados por la incidencia y los casos de esta patología, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa es me presento, mi presentación. Ahorita voy a compartir con ustedes este tema. Espero sea de su agrado. Hice mi máximo esfuerzo por hacerlo lo más sintetizado posible porque realmente existe mucha bibliografía. Hay bibliografía suficiente para consultar lo que es la enfermedad de Chagas, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema. Bien, ¿me podían apoyar por ahí si ven la presentación ya para que dé inicio? Sí, maestro, adelante, se ve bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, el tema que yo les voy a compartir el día de hoy es acerca de la enfermedad de Chagas y su impacto en México, ¿vale? Entonces, hablar de enfermedad de Chagas hace referencia a hablar sobre una enfermedad causada por un parásito, es decir, es una enfermedad parasitaria. ¿Y cuál es el agente causal de esta enfermedad parasitaria? El Trypanosoma cruzi. La tripanosomiasis también se le conoce como tripanosomiasis americana, llamada también enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que es potencialmente mortal, ¿vale? ¿Por qué potencialmente mortal? Porque puede involucrar órganos que nos pueden causar, esta afectación nos puede llegar a causar la muerte. Por eso se le considera como una enfermedad potencialmente mortal, causada por un parásito protozoario llamado Trypanosoma cruzi. ¿Y cómo se transmite esta enfermedad? Pues se transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos triatominos conocidos como chinches o con otros nombres. Aquí les muestro una ilustración de lo que es la chinche, el parásito y la forma de transmisión. Aquí estamos hablando de la patología de forma general. También puede transmitirse por alimentos contaminados con el parásito. Transfusión de sangre infectada también se puede transmitir por vía vertical, es decir, de madre a hijo durante el embarazo, y también a través del trasplante de algún órgano que se desconozca que esté infectado con el parásito, o también por algún accidente de laboratorio.
estas son las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. ¿Sale? Aquí les hablo de manera general. Ahorita más adelante vamos a abordar cómo se lleva a cabo el proceso de transmisión de esta patología. Es una enfermedad transmitida por un vector. ¿Por qué se le llama transmitida por un vector? Porque el vector es la chinche o triatomino, o dependiendo cómo le llamen en el área o en el país, en el estado donde estemos. En México comúnmente se le conoce como triatomino o como chinche besucona. Ese también es otro adjetivo que se le da a este vector que transmite la enfermedad de Chagas. Hablando un poco de antecedentes históricos de la patología. ¿Quién descubrió esta enfermedad? La descubrió en el año de 1909 el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Chagas. Él identificó el parásito, ¿vale? Descubrió los insectos que la transmitían y detalló algunos síntomas, incluyendo alteraciones cardíacas y del sistema nervioso. Es decir, en ese año que el doctor Carlos Chagas descubrió esta patología, detectó cuál era el vector que causaba la enfermedad, detalló cuáles eran los síntomas que se presentaban en ese momento y detectó las alteraciones cardíacas y del sistema nervioso, es decir, la afectación que estaba causando en el ser humano. Y en su momento se le dio el nombre de Schizotripanum cruzi. En ese momento a la enfermedad se le llamó así. Para el año de 1940, en México, el doctor Luis Mazzotti reportó los primeros 2 casos en México. ¿Vale? Entonces, antecedente histórico, ¿por qué se le llama enfermedad de Chagas? Porque el doctor Carlos Chagas fue quien identificó el parásito. Y esto fue un gran avance, un gran descubrimiento para la ciencia y la medicina tropical. ¿Sale? Entonces, hablando de antecedentes históricos, tenemos estos hallazgos y estos hallazgos de mayor relevancia. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la situación epidemiológica de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay entre 7 y 8 millones de personas infectadas, principalmente en las Américas, donde la enfermedad de Chagas es endémica, es decir, existen casos de esta enfermedad y afecta a 21 países y 65 millones de personas viven en áreas expuestas a riesgo de infección. ¿Vale? Anualmente se notifican 28,000 casos nuevos, con 8,000 recién nacidos infectados durante la gestación. Es decir, de estos 28,000 casos, 8,000 son por vía vertical. ¿Vale? Y si observamos la ilustración del mapa de la distribución mundial, y vemos la enfermedad afecta más al continente americano. ¿Vale? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por las condiciones climatológicas y alguna otra situación, algunas otras situaciones, ¿no? Que se presentan, que son propiamente del continente, ¿no? ¿Me permiten tantito? Espérenme.
No se escucha, maestro. Sí, díganme. Sí, está. Adelante, Ah, maestro ok. Henry. Sí, lo que pasa es que me estaban, ¿cómo se llama? Hablándome por acá, entonces para no interrumpir, por esa razón les pedí unos segundos, ¿sale? Entonces, esto es la situación epidemiológica de la enfermedad en el mundo. Ahora, vamos a ver la situación epidemiológica en México. Es un padecimiento ampliamente distribuido con una tendencia ascendente en el número de casos, al pasar de 100 casos en el año 2000 a 1095 en el año 2015. Es decir, entonces los casos fueron en aumento. Respecto a la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, esta incrementó. La tasa pasó del punto 1 casos por cada 100,000 habitantes a 0.9. Entonces quiere decir que la tasa de mortalidad de esta enfermedad aumentó. Bien, ahora, durante el año 2015, a excepción de países como Baja California y Colima, todos los estados del país notificaron casos de enfermedad de Chagas durante este año. El Estado de México, Jalisco, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca concentraron el 56% de los casos del país. Y entonces, si nos damos cuenta, como Estado Oaxaca, sí hemos sido afectados por esta patología. ¿Sale? Ahora, en esta ilustración les muestro cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad con el paso de los años. Si se dan cuenta, ha ido en aumento. En 2003 empezamos con aproximadamente 200 casos, y todo esto fue modificándose, ¿no? Conforme fueron pasando los años, y si se dan cuenta, en el año 2015 es cuando alcanzamos más casos de la enfermedad, ¿vale? Entonces, en la ilustración se muestran los números de casos, los años muestreados y la incidencia. Y si se dan cuenta, sí fue en aumento. ¿Sale? Ahora, aquí también les muestro les hago una ilustración de qué países, de qué estados de la República han sido los que han sido más afectados por esta enfermedad, ¿sale? Entonces, si nos ubicamos aquí, el estado de Veracruz, el estado de Yucatán, el estado de Campeche y el estado de Guerrero son los que han tenido una mayor tasa de mortalidad de esta enfermedad, ¿sale? Y el estado de Oaxaca, aquí estamos en color naranja. Entonces quiere decir que el riesgo latente de esta enfermedad pues está presente. Estas cifras son al año 2019. Ahorita les voy a mostrar al año actual cómo ha sido el comportamiento de la patología en el estado. Bien, ahora, esta es una tabla de los casos e incidencia de enfermedad de Chagas por entidad federativa en México en el año 2019. Si se dan cuenta, aquí vienen todos los estados de la República en número de No se escucha. Maestro Henry, ¿me escucha? Creo que tiene problemitas de conexión el maestro. Vamos a esperar un momento, por favor. Aprovecho el espacio para invitarlos a nuestros diplomados en línea. Vamos a iniciar 3 diplomados ahorita en noviembre. El diplomado en vacunología para enfermería, que iniciamos el 13 de noviembre en línea. Asimismo, también vamos a iniciar el diplomado
Asimismo, también vamos a iniciar un diplomado en enfermería pediátrica. Igual es un diplomado en línea, en plataforma Zoom. Y también vamos a iniciar un diplomado presencial en Tehuantepec, Oaxaca, diplomado en farmacología clínica, dirigido a personal de enfermería y a personal del área médica también. En el caso de los dos diplomados en línea, tanto el de vacunas como el de pediatría que inician en noviembre, tienen una inscripción de 750 pesos y tienen una mensualidad de 750 pesos. Ambos tienen una duración de 4 meses y al finalizar se le entrega al alumno una diploma con un valor curricular de 140 horas. El aval académico es la Escuela Superior Nido de Sócrates. Es el que da el aval académico, emite la diploma con fotografía que se le entrega al alumno al finalizar cualquiera de nuestros diplomados. En el caso del diplomado en farmacología clínica, iniciamos este domingo 7 de noviembre en Tehuantepec, Oaxaca. En el Instituto Sor Juana Inés de la Cruz se llevarán a cabo las clases. Está a cargo del doctor Ibarra, José Ibarra. Es un médico que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Salina Cruz, Oaxaca. Pues están todos cordialmente invitados para nuestros diplomados. Si alguno está interesado, podemos dar la información y se les puede otorgar una pequeña beca por ahí. Si menciona que escuchó los diplomados en esta ponencia de esta tarde. Bueno, aprovechando el espacio mientras el profesor se conecta, les comparto para el próximo martes nuestra cartelera. Vamos a tener al licenciado en nutrición Guillermo Viloria Chiñas, un tema que ya nos habían pedido anteriormente, nutrición en el paciente ostomizado. Está programado para el martes 9 de noviembre a las 6 de la tarde, nutrición en el paciente ostomizado. Es nuestra próxima sesión que vamos a tener el próximo martes. Los esperamos a todos, como todos los martes. Tenemos sesión clínica y a veces también los días jueves o viernes. Y asimismo para hacer la siguiente invitación, que para el próximo jueves 11 de noviembre vamos a tener a una gran ponente, a una ponente de talla nacional e internacional, la maestra Nexieli González de la Paz, con un tema muy importante titulado Valoración Neurológica. Quienes conocen a la maestra Nexieli es una de las pioneras en la enfermería neurológica en México. ¿Sí? Entonces la maestra Nexieli nos va a dar este tema, valoración neurológica, para el jueves 11 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Sí? Asimismo vamos a tener al maestro Marco Aníbal. ¿Ahí me escuchan, maestro? Discúlpeme, bien, lo que pasa es ya que regresó. Con el problema que hay del aire y todo eso, quiero yo pensar que ¿cómo se llama? La señal es inestable, maestro, una disculpa. Sí, no se preocupe, maestro, no se preocupe, aquí estaba. Que me pasen porque sí. como sí, no, que sí nos distraemos un poco, ¿no? Pero bueno. Lo voy a hacer hospedador nuevamente, no se preocupe. Claro. Sí, nada más estaba ahí comentándole a los alumnos nuestra próxima cartelera para la próxima semana, nada más termino. Para el día 18 de noviembre, el 18 de noviembre, que es el día jueves, tenemos al enfermero en cuidados intensivos, Marco Aníbal Puerto Redondo, muy conocido por algunos colegas de este grupo, y nos va a dar un tema muy controvertido, control de líquidos en el paciente con ventilación mecánica invasiva. Para todos los interesados en terapia intensiva, los que son intensivistas, no se pueden perder este tema, ¿eh? Eso está programado para el 18 de noviembre. Listo, maestro, ya es hospedador, puede usted proyectar, por favor, ¿ya? Y continuamos con el curso. No, aún me aparece. Bueno, ya, ahí está. Sí, adelante. Pues bueno, vamos a continuar. Sí, por ahí nos dice Guadalupe Murguía que nos envía el link. Claro que sí, les enviaremos la invitación en su momento. Bueno, maestro, adelante. Perfecto. Quedamos ¿hasta dónde nos quedamos? Hasta la afectación en el país, ¿no? Sí, en la gráfica. Número de casos. No, ¿hasta la gráfica nos quedamos? No, en la tablita, en la tablita. No, en la tabla. Perfecto. Bueno, entonces, pues si vemos el mayor número de casos se vio en el estado de Guerrero, en Jalisco, Oaxaca, también es un estado que ha sido afectado por esta enfermedad, y Veracruz, con el mayor índice, y Yucatán, también de mayor índice de casos, ¿no? Entonces, en el año 2019 fueron un total de 1,073 casos, que es donde se vieron más casos de esta enfermedad, ¿sale? Ahora, hablando del estado de Oaxaca, que es el estado en el cual somos originarios,
en la jurisdicción en la cual trabajamos, y hasta la semana epidemiológica número 42 no hemos tenido ningún caso confirmado, ni en fase crónica ni en fase aguda. Pero sin embargo, en otros estados de la República sí se han presentado casos. Si se dan cuenta, aquí les muestro la tabla del número de casos acumulados por género, masculino y femenino. Si se dan cuenta, la enfermedad de Chagas afecta más a el hombre. ¿Sale? Entonces, aquí les dejo la tablita con calma. Si gustan, le pueden dar una revisada. Pero a grandes rasgos, este es el panorama epidemiológico de la enfermedad. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, quiero yo pensar que no, ¿verdad? Si no, pues al final hacemos un foro de preguntas y respuestas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el contagio. ¿Cómo se lleva a cabo el contagio de la enfermedad? ¿Vale? La chinche, o la vinchuca, o la chinche besucona, o el triatoma, lo que hace es darnos dar una picadura, picarnos, ¿vale? En la piel. Al darnos la picadura, ¿qué sucede con esta chinche? Se alimenta de la sangre de nuestro cuerpo. Aquí tenemos una ilustración. Ahí, mientras esta chinche se está nutriendo con la sangre de nuestro organismo, va a defecar sobre la piel. ¿Sale? ¿Y qué está defecando? El tripanosoma, que es el agente causal. Entonces, durante la defecación o la evacuación de la chinche, ya nos dio el piquete. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos fricción en la piel. Y al hacer fricción en la piel, ¿qué estamos ocasionando? Que las heces fecales infectadas de la chinche entren a través de la piel que se está viendo afectada por generarle algún tipo de fricción. Entonces, de esta forma es como ingresa el parásito a nuestro organismo. Eso es en contacto directo con el vector. Ahora, el parásito también puede, la chinche también puede infectar a animales domésticos, animales silvestres y roedores. Ellos también pueden ser contagiados por el piquete de la chinche. ¿Vale? Entonces, la transmisión oral también se da cuando el parásito de la misma forma puede defecar, puede evacuar en alimentos, y al evacuar en el alimento, lo que sucede es que nosotros nos llevamos a la boca los alimentos, y a través de la ingesta también nos podemos infectar de esta parasitosis. ¿Sale? Entonces, de esa forma es como se lleva a cabo el contagio de la enfermedad. Ahora, esta enfermedad tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda, lo que sucede o lo que acontece es el periodo inicial de la infección. Esta puede cursar sintomática o asintomática, y el periodo de incubación varía de acuerdo a la vía de infección, que fueron las que yo les comenté en la ilustración anterior. Puede ser fatal hasta en el 10% de los casos, principalmente en los extremos etarios, es decir, es mortal en niños y en adultos mayores, y en personas inmunocomprometidas o inmunocompetentes. ¿Sale? Los casos graves se manifiestan por una miocarditis aguda,
y o meningoencefalitis. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este parásito? Este parásito, al ingresar a nuestro organismo, sus células blanco, es decir, las células a las cuales va a atacar más o va a afectar más, son células cardíacas, células del sistema nervioso y células del tracto digestivo o células digestivas. A esas tres, a esos tres tejidos es al que más afecta el tripanosoma. La mayoría de los individuos que no desarrollan la forma grave sobreviven a esta fase, aún sin darles un tratamiento, y evolucionan a la fase crónica. Ahora, la definición de fase aguda es la detección directa del parásito en la sangre del caso probable. Ahorita más adelante vamos a ver la definición operacional de cuál es un caso probable, cuál es un caso sospechoso, un caso probable y cuál es un caso confirmado de la enfermedad. Ahora, entre el día 7º y el día 15 de iniciadas las manifestaciones clínicas, se considera a la fase aguda de la enfermedad. Ahora, en esta fase puede producirse a cualquier edad. Sin embargo, la mayoría de los casos se detectan antes de los 15 años, cuando el ciclo de transmisión predominante es el doméstico, donde las infecciones se dan en los primeros años de vida. Ahora, la fase aguda puede durar de 2 a 3 semanas o incluso puede durar 4 meses, siendo la mayoría de los infectados asintomáticos a esta fase. O sea, quiere decir que va a depender mucho de la condición del paciente. Si hablamos de una afectación o de esto va a depender de la condición del paciente si él va a desarrollar síntomas o no, ¿vale? Porque puede haber casos en los que se curse asintomático también, pero son portadores o son hospederos, son el huésped, ahí está presente el parásito. Bueno, esto es fase aguda. Ahora, la fase crónica de la enfermedad corresponde a la etapa que sigue a la fase aguda y comienza cuando la parasitemia, es decir, la presencia del parásito en sangre, se vuelve indetectable por los métodos parasitológicos directos. ¿Vale? Ahorita también más adelante vamos a ver cuáles son estos métodos diagnósticos, los que son directos y los que no son, los que son indirectos también, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de un paciente crónico cuando a través de este tipo de pruebas ya no detectemos la presencia del parásito. Ahora, inicialmente la fase crónica es asintomática y en un 60% de los infectados permanecen en esta fase sin evolucionar hacia la forma crónica, cardíaca o digestiva. Lo que les mencionaba de la afectación directa a estas células blanco. Ahora, se estima que un 30% de los pacientes crónicos evolucionan a la forma cardíaca y un 10% a la forma digestiva. Ahora, también esta fase crónica se caracteriza por una baja parasitemia y altos niveles de anticuerpos de la clase inmunoglobulina G antitripanosoma cruzi. Entonces, estos son distintos datos clínicos, si ustedes pueden ver, para que nosotros digamos si la enfermedad se encuentra en una fase aguda o en una fase crónica. Ahora, en la forma crónica con síntomas, vamos a ver cómo se comporta la enfermedad a nivel cardíaco. Es la forma clínica más importante de la fase crónica por su alta incidencia, es decir, por el número de casos nuevos y elevada mortalidad. ¿Por qué razón? Porque es la causa de muerte de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque afecta a las células cardíacas. Ahora, afecta de forma más precoz y grave al sexo masculino. Si ustedes vieron las estadísticas ahorita, la enfermedad
afecta más a hombres que a mujeres. La cardiopatía chagásica crónica es la principal responsable por la morbimortalidad de la enfermedad de Chagas. Es decir, cuando nosotros a descubrir que la mayor parte de estos casos muere directamente pues por la afectación al miocardio, ¿no? Al tejido cardíaco. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es la principal afectación al corazón? Causa una cardiomegalia, es decir, que el corazón crece de tamaño. Por esa razón se ve comprometido más el músculo cardíaco y por ende nos lleva a la muerte. Ahora, se considera que cuanto más precoz es el diagnóstico y el tratamiento, es mayor la probabilidad de curarse y no desarrollar complicaciones típicas de la fase crónica. Es decir, esta enfermedad tiene un tratamiento siempre y cuando el paciente llegue con nosotros es importantísimo que llegue en los días de la fase aguda, porque si nosotros damos un tratamiento oportuno, vamos a evitar todo esto. Pero pues en estos casos a veces se puede confundir con alguna otra patología. Y actualmente con COVID también se puede confundir, pero ahorita que veamos definición operacional, nos vamos a dar cuenta cuál es la diferencia entre este tipo de casos, cómo vamos a detectar que es un probable caso de tripanosoma americano o de enfermedad de Chagas y cuando se trata de otra enfermedad. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros sepamos cuál es la sintomatología de la enfermedad para poder hacer un diagnóstico diferencial. Ahora se caracteriza por lo que les comentaba, por la afectación progresiva de la función contractil o del ritmo cardíaco, es decir, al causar cardiomegalia va a derivar de otros eventos como arritmias, alteraciones en la contracción del músculo cardíaco. ¿Por qué razón? Porque está afectado y porque está aumentado de tamaño. Entonces, es considerada también una cardiopatía altamente emboligénica. ¿Y a qué se refiere con emboligénica? A que puede llevar a fenómenos tromboembólicos y nos puede causar coagulación, nos puede alterar los tiempos de coagulación de la sangre. Ese es si se dan cuenta, es otra manifestación o otro signo que va de la mano casi más o menos, o sea, que tiene similitud con el COVID actualmente. ¿Por qué razón? Porque el COVID también causa alteración en los tiempos de coagulación. Por esa razón, tenemos que identificar bien a estos pacientes y saber cuáles son signos o síntomas de esta enfermedad de Chagas y cuáles son de COVID o de dengue o de cualquier enfermedad causada o transmitida por un vector. En el caso del COVID, pues no es una enfermedad transmitida por vector, ¿verdad? Pero pues, por ejemplo, el dengue, el Zika, chikungunya, todas esas que son enfermedades transmitidas por vector, siempre debe de haber un diagnóstico diferencial, ¿no? Y para eso es importante que se reúnan todas las definiciones operacionales. Ahora, suele evolucionar a cuadros de congestiva, perdón, es lo que les estaba comentando, ¿no? De esta afectación que se ve en el sistema cardíaco. Ahora, a nivel digestivo, ¿qué es lo que causa la enfermedad de Chagas? A nivel gastrointestinal, la enfermedad de Chagas puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, lo que les comentaba, que el parásito tiene afinidad por afectar directamente a las células digestivas, siendo las localizaciones más afectadas el colon y el esófago. Es decir, en un paciente que ya está en una fase crónica y que ya hay una afectación severa, hay una esofagomegalia, es decir, el esófago se vuelve grande en tamaño, y al igual que el corazón, y el colon, es decir, el intestino grueso, también se ve aumentado de tamaño. Ahorita más adelante les voy a mostrar una ilustración y de lo que ya es una afectación por esta enfermedad. Ahora, la frecuencia con la que produce afectación digestiva
varía entre el 5 y el 35%, y al igual que la afectación cardíaca, la proporción observada en país no endémico es menor que en los países de origen. La patogenia detrás de la afectación digestiva es una pérdida del sistema nervioso entérico, tanto del sistema excitatorio como del inhibitorio, lo que da lugar a trastornos motores y dilataciones localizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pérdida del sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es una subdivisión del sistema nervioso vegetativo, es decir, una función del sistema nervioso autónomo que nosotros no podemos controlar, que ya es, ¿cómo se llama? Una función que el cuerpo realiza de manera autónoma y tiene que ver con lo que es la absorción, con lo que es la motilidad intestinal, con lo que es la saciedad, el apetito. Todas esas son funciones del sistema nervioso autónomo. Entonces, al verse afectada por la infestación o la infección de este parásito, va a causar problemas a nivel digestivo de esta forma, como se los acababa yo de comentar. ¿Vale? Y bien, esta es una ilustración de una impresión radiológica de cómo se ve afectado el organismo, ¿no? Con esta patología. Ahora, aquí tenemos un corazón aumentado de tamaño, si se dan cuenta, que es lo que les estaba yo diciendo hace un momento, que causa cardiomegalia, es decir, un crecimiento del músculo cardíaco, y en esta parte un crecimiento del colon. Ahora, en el estado de Oaxaca fue en el primer estado en donde se dio el primer caso en México de un colon aumentado de tamaño, es decir, de un megacolon, un colon crecido, un colon aumentado de tamaño por la afectación causada por el Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, o Trypanosoma americano. Así se llama la enfermedad, ¿no? Cualquiera de las tres que mencionemos es válida. Entonces, aquí les presento esta ilustración, ¿no? Ahora, la definición operacional de caso. ¿Cuándo es un caso probable de esta enfermedad de Chagas? Se le llama a un caso probable a toda persona con presencia de fiebre y que tenga al menos 2 o más de los siguientes signos o síntomas: fatiga, dolor de cabeza, exantema, pérdida de apetito, diarrea, vómito, adenomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, es decir, aumento de las glándulas, adenomegalias, hepatomegalia, que el hígado se encuentra aumentado de tamaño, esplenomegalia, un crecimiento o un aumento del tamaño en el vaso, inflamación local, lo que se le conoce como chagoma, edema palpebral con adenopatías satélites, conocido como signo de Romaña, que es como el que tenemos en la ilustración de este niño. Este es un signo de Romaña en fase aguda, ¿sale? Si se dan cuenta, es un aumento de tamaño en el párpado con adenopatía, es decir, algún crecimiento en alguna de las glándulas. Miocarditis. ¿Cómo vamos a saber que se trata de una miocarditis? Cuando existe dolor de pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, frecuencia cardíaca normal, síncope, es decir, el paciente tiende a desmayarse. Meningitis. ¿Y cuál es un signo de la meningitis? Pues la rigidez del cuello, o una encefalitis, es decir, una inflamación del encéfalo. Y esto pues nos puede causar confusión, alucinaciones, convulsiones, debilidad o pérdida de la sensibilidad. Entonces, si se dan cuenta, lo que les comentaba al principio, cómo afecta, a qué células afecta principalmente el parásito, aquí se ven reflejados. Entonces, cuando nosotros tengamos a un paciente con alguno de estos síntomas, debe de reunir ciertos criterios
para decir que es un caso probable o un caso, como en la ilustración que sigue, es un caso confirmado o así, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el caso probable, pero en la fase aguda. Acuérdense que manejamos dos fases, aguda y la crónica. Ahora, y aparte de todas estas definiciones operacionales en la fase aguda, ¿qué otros datos tenemos que identificar? La identificación de alguna asociación epidemiológica, es decir, presencia de vectores. Si el paciente refiere que fue picado por algún animal y tiene, en este caso, alguna chinche y pudo agarrar el insecto, lo que tiene que hacer es aislar el insecto y llevarlo a el área de vectores. ¿Para qué? Para que ese triatoma esa chinche sea estudiada, sea evaluada para saber si en realidad ese vector está infectado y fue el que causó la enfermedad. Ahora, ¿qué otros antecedentes se deben de evaluar? Que el paciente haya visitado o que sea residente en área de transmisión en las 2 semanas previas al inicio del cuadro clínico. Es decir, cuando se hace un estudio epidemiológico, cuando el paciente llega con nosotros al centro de salud, nosotros quizás lo interrogamos o por la sintomatología lo referimos al área de vigilancia epidemiológica y ahí va a empezar el interrogatorio, ahí van a hacerle su estudio epidemiológico y todos estos datos son los que se deben de recabar para saber de qué se podría tratar, ¿no? Entonces, todo esto se valora en estos pacientes. La existencia de casos confirmados en la localidad, es decir, el epidemiólogo va a detectar que el paciente viva en una zona donde se hayan presentado casos o la existencia de algún animal confirmado en la localidad, si el paciente recibió alguna transfusión sanguínea o algún trasplante de una persona seropositiva y se desconocía, de 30 a 40 días previos al inicio de signos y síntomas. Todos estos son datos que se buscan. Y si es hijo de madre seropositiva, reactiva 2 pruebas serológicas diferentes. Es decir, cuando se trata de la transmisión por vía vertical, ahí aplica esta premisa, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos hablando de un caso probable en fase aguda. Ahora, en fase crónica, toda persona que presente datos de arritmia, es decir, cuando ya no se presentan los otros síntomas, pero ya están presentes algunos de los otros síntomas de la fase aguda, ¿no? Pero los datos significativos como arritmia, lo que nos conlleva palpitaciones, lipotomía o síncope, la miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que ver si el paciente presenta este tipo de signos, ¿no? Y que se identifique alguna asociación epidemiológica. Lo mismo, presencia del vector, si tuvo contacto con el vector, si logró obtenerlo para saber que se trata de esta enfermedad. Se tienen que ver los antecedentes también de la visita o residencia a áreas de transmisión en meses o años anteriores, es decir, que haya visitado alguna zona endémica como la que les comentaba al principio, puede ser también una variable o un dato que tenemos que buscar en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, diagnóstico de enfermedad de Chagas en familiares, es decir, que le preguntamos antecedentes personales, antecedentes patológicos, si algún familiar estuvo presentando algún signo, algún síntoma de esta enfermedad, y si es confirmado, si se hizo pruebas de laboratorio o algún otro dato significativo que nos pueda dar, nos pueda marcar la pauta para detectar un caso nuevo, ¿no? O bien, paciente asintomático que cuente con una prueba reactiva por tamizaje, es decir, que se haya hecho, que no haya tenido ningún síntoma y que cuente con una prueba reactiva en sangre, ¿no? Entonces, todas esas fases es lo que vamos a detectar. Ahora, esos son los casos probables y los casos confirmados, ¿cuáles son? Cuando por laboratorio
o por alguna prueba que tú ya te hiciste, como las que vamos a ver ahorita en los métodos diagnósticos, nos da como positivo, que es decir, que ya te hicieron las pruebas serológicas o las toma de alguna muestra y saliste positivo. En ese momento ya eres un caso confirmado y se le da seguimiento al paciente. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? Les mencionaba al principio que existen dos tipos de métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos, ¿qué se realiza? Observación microscópica en fresco, es decir, este método permite observar por su movimiento entre porta y cobre la presencia de tripomastigotes del Trypanosoma cruzi en una muestra de sangre periférica fresca, es decir, se toma la muestra del laboratorio, se analiza en un microscopio y se va a evaluar el movimiento del parásito, ¿no? Entonces, ese es un método directo. La gota gruesa es otro auxiliar diagnóstico y en este método se concentra la muestra en un portaobjetos, se colocan 3 a 4 gotas de sangre sin anticoagulante, se desfibrinan, es decir, se le retira la fibrina a la sangre, se tiñe con una tinta que se llama quiasma y se observa al microscopio y busca sistemáticamente la presencia de tripomastigotes del Trypanosoma cruzi, perdón. Eso es en gota gruesa. Ahora, micrométodo de concentración, un capilar de microhematocrito cargado con sangre centrífuga se observa al microscopio y en la interfase de fracción leucoplaquetaria plasma, es decir, por su movimiento pueden observar los tripomastigotes, es decir, ese es en una muestra de sangre. En una muestra de sangre se separa plasma, se separa hematocrito y se va a ver si existe la presencia del tripomastigote. Ahí se va a detectar la presencia del parásito. Ahora, esos son métodos directos. En métodos indirectos está la hemaglutinación indirecta, el inmunoensayo enzimático, es decir, la prueba de ELISA, la inmunofluorescencia indirecta y la prueba de Western blot, que es una inmunoelectrotransferencia. Todos estos pues, son métodos diagnósticos más profundos que un método directo. ¿Por qué razón? Porque se toma sangre, se hacen distintas pruebas serológicas para detectar la presencia de este parásito. Eso es lo que respecta al diagnóstico. Ahora, el tratamiento. El tratamiento médico de esta enfermedad es a base de benzimidazol y nifurtimox. ¿Vale? Esos son los dos medicamentos con los cuales se combate a este parásito. Hay una ventaja muy grande, como lo comentábamos al principio. Si se trata de un paciente que llega oportunamente a la unidad de salud y se detecta, se hacen toda la serie de procedimientos, estudio epidemiológico, toma de muestra, envío al laboratorio, obtención de resultados, seguimiento. En ese momento, si el paciente se encuentra en una fase aguda y llega en el momento indicado, hay garantía de que estos medicamentos puedan eliminar el parásito, es decir, inactivarlo, combatirlo. Pero todo eso va a depender de la fase en la cual llegue el paciente, ¿no? Entonces, ahora sí que el tratamiento es bueno siempre y cuando sea oportuno y que el paciente llegue con nosotros en la fase aguda. Qué bueno sería que todos llegaran en esa fase, ¿no? Ahora, la posología, el número de dosis, el tratamiento, pues esto lo indica el epidemiólogo. Nosotros, pues yo como enfermero, pues ahora sí que no prescribo estos medicamentos, pero es importante que nosotros sepamos que existen tratamientos que pueden combatir la enfermedad. ¿Sale? Bueno, ahora, algo muy, muy importante de
esta patología. Todo va a radicar en la medida de prevención. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque necesitamos hacer mucha promoción a la salud. ¿Sale? Al tratarse de una enfermedad parasitaria, pues ahora sí que prácticamente nosotros como personal de enfermería, personal profesional de la salud de un primer nivel, cuenta mucho la promoción que nosotros hagamos. ¿Vale? ¿Y cuál es y en dónde radica más la prevención de esta enfermedad? En la difusión que nosotros hagamos. ¿Vale? Entonces, nosotros como promotores de salud, no hablo propiamente que yo sea un promotor, una función de promotor, no, pero hablar de promoción de la salud es dar orientación a la población acerca de qué debo de hacer en el caso de que yo presente síntomas como estos, a dónde debo de acudir, o prácticamente todas las actividades de patio limpio, de mantener nuestras habitaciones limpias, ventiladas, eliminar residuos, eliminar criaderos, tener telas mosquiteras en nuestra casa. Todas esas actividades van a impactar en el hecho de que ya no se presenten casos, porque este parásito, esta chinche, este triatomino, esta chinche de besucón, esta bichuca, como le llaman en el lugar donde nos encontremos, vive en zonas cálidas, en áreas cálidas. Por lo regular, esta chinche tiene afinidad por esconderse en grietas de paredes, de pisos, en bloques. O sea, todo eso nosotros tenemos que, es por eso el fomento, ¿no? De invitar a la localidad, a la comunidad, a todos los usuarios, cuando damos a lo mejor una plática de promoción a la salud, de la importancia de tener limpia nuestra casa, de tenerla ventilada, de contar con, a lo mejor, como les decía, con telas mosquiteras, no solamente para la transmisión de enfermedades de otros vectores, sino que también tener una buena higiene en alimentos también es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor dejamos nuestros alimentos a la intemperie, nos descuidamos, no nos damos cuenta si ya algún insecto, algún vector ya defecó sobre nuestros alimentos. O sea, todas esas actividades de promoción, créanme que son importantísimas, no solamente de dengue, zika, o sea, por la región en la que estamos, también por esta enfermedad transmitida por este vector, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros demos mucha información sobre promoción, porque a veces, pues, estamos en un área donde, en mi caso, pues yo estoy en un área administrativa, ¿no? Pero cuando veo algún vecino, cuando veo algún conocido o alguien que me hace una pregunta, por ejemplo, cuando empecé a difundir el cartel de esta presentación, mucha gente me empezó a preguntar, oye, y fíjate que a mi niño le picó un insecto, ¿no será eso? O sea, hay como mucho desconocimiento, ¿no? Y en realidad sobre esta patología hay mucha información. Créanme que para que yo hiciera esta presentación lo más sintetizada posible, tuve que leer normas. De hecho, hay un manual sobre el manejo del paciente con tripanosomiasis americana, o enfermedad de Chagas o tripanosoma cruzi. Sobre la enfermedad de Chagas hay un manual donde viene el algoritmo de diagnóstico, de tratamiento, todos esos. O sea, hay mucha bibliografía sobre esta, mucha información sobre esta enfermedad. Yo les traté de hacerlo lo más sintetizado posible, no profundicé tanto así, porque créanme que es demasiada información, pero yo les comparto lo que es lo más, ahora sí que lo más sintetizado posible para que le entendamos, ¿no? Pero pues hay partes, hay cuestiones que ya implican al médico, ya no como tal a nosotros como enfermeros, ¿no? Entonces, este tema, pues les digo, hay mucha información, existe un manual sobre el manejo de tratamiento clínico de
paciente con Chagas, de enfermedades transmitidas por vector. Yo los invito a que le den una revisada. Yo ahorita pues prácticamente les di como que de manera general lo que es la patología, pero hay mucha información. También hay un manual sobre enfermedades transmisibles. Ahí también viene mucha información. En revistas, en artículos de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay mucha información, ¿no? Entonces, pues espero que el tema les haya agradado. Aquí les dejo, ya para finalizar en mi presentación, este cartel que dice: se busca viva o muerta. ¿Cuál es la recompensa? Evitar la enfermedad de Chagas, ¿sale? Entonces, si ustedes en algún momento nos vamos a quedar grabados, se nos va a quedar grabada la chinche en la mente, cuando volteemos a ver un insecto, vamos a ver si no tiene estas características, y si las tiene, hay que tratar de aislarla y llevarla al centro entomológico, como lo menciona la bibliografía. ¿Para qué? Para que sea estudiada, para saber si está infectada o no. Eso es lo que se hace cuando nos encontramos con esta chinche. Y bueno, les comparto un poco de mi conocimiento con esta enfermedad, y voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando el maestro Abel me hizo la invitación para que yo les compartiera este tema, la primera vez que yo escuché hablar de esta enfermedad fue hace como 16 años, que fue cuando yo, no más, miento, como 18, fueron 18, hace 18 años, fue la primera vez que yo escuché hablar de esta enfermedad. Y la escuché porque cercano a mí tenía un familiar que es epidemiólogo, y yo veía que leía sobre esta enfermedad. Entonces yo en ese entonces era un estudiante que iba a ingresar a la preparatoria. Desde la preparatoria, mi formación académica fue en un área de enfermería en la preparatoria, y desde ahí empecé a leer sobre esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad, pues ya vimos los antecedentes históricos, fue en el año de 1909 cuando se descubrió. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre esta enfermedad, me aprendí muchas cosas, pero con el pasar de los años, el algoritmo del tratamiento al paciente, el manejo, todo ha ido cambiando. Entonces, lo que yo les comparto ahorita es lo más actual. Si ustedes gustan, consulten las guías técnicas del manejo del paciente con la enfermedad de Chagas, y todo lo que se debe de hacer, ¿no? Y muy importante, el reporte de casos en el sistema de vigilancia epidemiológica, porque si no reportamos, no vamos a encontrar casos de esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues hasta aquí les comparto este tema. Espero les haya agradado, espero haya sido entendible, y si tienen alguna duda, creo que es el momento para que hagan las preguntas que ustedes quieran. Ok, bien. Muy bien, maestro Henry. Las atenciones. Pues muchísimas gracias a usted por compartirnos parte de su conocimiento. Pues sí, vamos a entramos a la sesión de dudas y preguntas. Preguntas y respuestas. ¿Quién desea participar? Yo estoy para aprender. No, haz de cuenta que te dice para Maestro Henry, ¿puede silenciar los micrófonos por ahí, por favor? O me das hospedador y yo lo silencio, no se preocupe. A ver, espérame tantito. Bien, ¿dudas, preguntas? Con respecto al tema de esta tarde, dudas, preguntas, comentarios, felicitaciones. Pues bueno, maestro, yo tengo una pregunta. Es muy común que esta enfermedad se dé en la parte de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. He visto yo trabajo en segundo nivel de atención. En un segundo nivel de atención en el Hospital de Issste de la ciudad de Oaxaca. Pero he visto muy poca promoción con respecto a la prevención de esta enfermedad. ¿A qué se debe, maestro? ¿A que su incidencia es muy baja, o por qué en el estado de Oaxaca no hay mucha información? Bueno, porque ahorita ya no solo se da en las comunidades, sino también se está dando en las zonas urbanas también. Esa sería mi pregunta al respecto.
Bien, entonces, pues todo esto, como se lo dije ahorita al finalizar la presentación, maestro, todo esto depende mucho de la difusión, de la promoción a la salud que se haga. Con nosotros como personal de promotor de la salud, que estamos en un primer nivel de atención, el hecho de que no se haga difusión quiere decir que es porque no se hace difusión, porque casos sí se han presentado, y eso se lo mostré ahorita en base a las estadísticas. Todas estas estadísticas son tomadas del Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica, es decir, son datos que las mismas unidades de salud que entran en contacto con algún tipo de caso de esta enfermedad reportan de manera semanal en el SUIBE. Entonces, ha habido reportes de esta enfermedad, y si se da cuenta en la gráfica que yo le mostraba en el año 2019, que es donde se alcanzaron más el número de casos en el país, pues ¿qué quiere decir? Que no estamos haciendo nuestra función, ¿no? de promoción. Esto va a depender mucho del área en donde estemos y se difunde. Es decir, a veces le damos mucha importancia a otras enfermedades por vectores que se ven mucho: dengue, zika, chikungunya. Esas pues son enfermedades endémicas de la región, ¿no? Aquí, al menos aquí en la zona istmo. ¿Por qué razón? Porque pues es una zona calurosa, es una zona donde hay donde cuando hay muchos criaderos, hay características propias de la región, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se está haciendo difusión, maestro, pero casos de la enfermedad, pues sí se han presentado. Y eso, pues fue lo que les comentaba yo ahorita, maestro. No sé si tenga ahí dudas respecto a eso. Ok, bien, maestro. Muy bien. De los participantes, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, Yesenia Flores, adelante. Hola, buenas noches. Sí, adelante, buenas Quisiera, noches. ajá, anteriormente, cuando estaba, en mi servicio social, hace 5 años terminé y habían comentado, yo hice mi servicio social en un centro de salud, que para hacer el análisis del insecto, del bicho, tenía que atraparse vivo. ¿Sigue siendo la misma, el mismo seguimiento, o ya así se puede llevar al bichito muerto? Debe de reunir los mismos criterios. En base a la norma no ha cambiado, sigue siendo la misma. Es decir, que en cuanto tenga uno el contacto con el insecto, con el vector, lo que se hace es llevarlo vivo. Depositarlo y llevarlo vivo al área de vectores, que es la parte en la Secretaría de Salud, Ajá, en sí, una es en jurisdicción vectores. sanitaria, donde se hace el estudio entomológico del vector. Sigue siendo la misma. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna? ¿Alguien más? Los veo muy pocos participativos el día de hoy. Yo. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Yo quiero comentar que sobre lo que usted precisamente hace un rato nos decía, que depende mucho de la promoción a la salud que hagamos en la comunidad o en nosotros que estamos en la unidad de primer nivel. Hablaba usted de la definición operacional. Desde el momento en que un paciente llega con fiebre, creo que desde ahí ya tenemos, podemos alarmarnos, por decirlo así. Y sí nos hemos olvidado, tal vez, de otras enfermedades como esta, porque ahorita nos vamos más, por ejemplo, por COVID o anteriormente dengue, chikungunya, y creo que desde ahí, desde el signo, desde la fiebre, desde ahí podemos guiarnos con la definición operacional. Y lo que nos ha faltado mucho es hacer promoción a la salud. Nos hemos olvidado de estas enfermedades que también existen. Es lo que yo pienso. Muchas gracias, doctora Joana, por su intervención. Sí, prácticamente ahorita, por eso yo les comentaba hace un momento que tenemos que ver los criterios que se reúnen en la definición operacional,
¿Por qué razón? Porque ahorita todo es COVID. Si se da cuenta, ahorita toda la atención gira en torno al COVID. Sí, así ¿Por es. qué? Porque es la enfermedad que está presente, que está afectando ya a nivel mundial, ¿vale? Pero también se puede hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué razón? Porque como les comentaba ahorita, ¿qué causa la enfermedad de Chagas? También causa eventos tromboembólicos, es decir, coagula la sangre, altera los tiempos de coagulación, y el COVID realmente también causa lo mismo. Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Que tengamos información respecto a las distintas patologías transmitidas por vectores y pues, prácticamente todo, ¿no? Es decir, mantenernos constantemente en lectura, en consulta de ciertas normas, de ciertas guías técnicas y principalmente acá en la región en la que estamos, ¿no? Que son enfermedades que se pueden presentar más constantemente, ¿no? Entonces, sí es muy importante, todo radica en la promoción que nosotros hagamos. Sí, muchas gracias. Pues bien, continuamos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Pues bueno, yo creo que quedó todo muy, muy claro. Pues bueno, vamos a aprovechar para saludar a la maestra Alejandra Ruiz. ¿Nos escucha por ahí? Maestra Alejandra Ruiz, ¿nos escucha? No, creo que no. Pues bueno, vamos a dar por terminada las... Maestro Abel, Sí. aprovechando la ocasión, a manera de comercial, dijera. Sí, sí. Bueno, a ver, aquí tenemos una pregunta de la enfermera Mercedes Radilla. Mucho gusto en saludarle, enfermera Mercedes. Dice, ¿los medicamentos son en la región infectada? ¿Algo así? ¿O cómo? ¿O a qué se refiere la pregunta? Me imagino que quiere decir que cuando la persona está infectada. Es que, de hecho, el tratamiento se va a dar en base a la fase en la cual se encuentra en la fase clínica de la enfermedad. Si es la fase aguda, en esa fase aguda se inicia el tratamiento. Son ambos medicamentos los que les comentaba ahorita. No sé si tengo esa. Sí, me refiero que se refiere... Gracias. Que se refiere si son en la región infectada, o sea, donde sucede la picadura. Me imagino que a eso se refiere. No, son medicamentos que se ingieren por vía oral y se le da un algoritmo al tratamiento. Esto ya lo que se refiere a la posología, es decir, las dosis, cada qué tiempo debo de tomarme el medicamento, en qué día, todo eso ya lo va a dictaminar el epidemiólogo, que es el experto en el tratamiento. Nosotros pues solamente debemos de tener conocimiento de qué medicamentos, ¿no? Y ya nos apegamos a la indicación que el médico le dé. ¿Sale? Bueno, lo que les quería comentar, cambiando de tema, volvemos a lo de vacunas, maestro Abel, que usted me está comentando. La semana pasada hubo, me imagino que algunos de los que están aquí en la clase ahorita, recuerdan que les di el tema de la vacunación contra la influenza. ¿Vale? Yo, como siempre les he dicho, los lineamientos de la vacunación pues son flexibles. ¿Por qué razón? Porque pueden ser cambiantes. Y un lineamiento se realiza a principios de año, ¿vale? Pero si a finales de año se nos presenta algún evento, pues puede haber una modificación. Pero para que haya esta modificación debe de haber un consejo técnico, una reunión de todos los entes que conforman el sistema de salud para hacer algún cambio. Entonces, en este sentido, hablo sobre vacuna influenza. La vacuna influenza ya se va a empezar a aplicar, se empezó a aplicar a partir de hoy, pero la modificación en el lineamiento es, anteriormente, si se dieron cuenta, les comentaba que si el paciente se había aplicado la vacuna COVID, debe de esperar un intervalo de 4 semanas para recibir su dosis de influenza. Ahora, la última actualización al lineamiento nos indica que
el paciente que se haya o el usuario que haya recibido vacuna COVID, no hay intercambiabilidad con vacuna influenza, es decir, se pueden aplicar simultáneamente o no requiere un intervalo de tiempo. Es decir, si yo me vacuné hoy contra COVID, mañana me puedo aplicar la vacuna contra la influenza. O si me apliqué la vacuna contra la influenza hoy y la próxima semana hay vacunación para rezagos porque yo no me vacuné o porque quizás me toca mi segunda dosis, todo eso va a depender de la situación de cada región, pero sí se pueden administrar o sí se pueden aplicar conjuntamente o por separado y no se requiere de intervalos de tiempo. Eso es una intervención que yo quería hacer porque me preguntaron, me han estado preguntando hace rato, pero si la semana pasada nos dijo usted en la capacitación que no se podía, bueno, yo les hablo sobre el lineamiento modificado, que es el que nos hicieron llegar y es la última actualización al 19 de octubre. ¿Sale? Pero para que esta norma, para que este lineamiento entre en circulación, debe de pasar por una serie de firmas, de aprobación y todas estas cosas que nos hacen a que nos retrasemos un poco en la difusión, pero esa es la última actualización. ¿Sale? Se los quería comentar porque sí, es muy importante que lo sepan porque ya empezó la actividad de vacunación contra la influenza. Eso es mi intervención, maestro Abel. Ok. Sin más preámbulo, les doy las gracias. Espero les haya servido de mucho la información. Cualquier cosa, ya saben, me pongo a sus órdenes, con gusto, con plena confianza. Maestro Abel, como siempre, agradeciéndole por la invitación que me hace usted para que yo comparta estos temas con ustedes. Muy bien, maestro Henry, por último, si le hace la invitación a los participantes, a nuestros diplomados, les comento un poquito lo que vamos a, ahora sí, los módulos a revisar, que iniciamos a partir del próximo sábado. Si les puede comentar, a ver si hay alguien más que desea inscribirse, tenemos todavía 10 lugares disponibles. Bien, pues el diplomado en vacunología pues arranca el día 13 de noviembre de este año en curso, ya es decir, la próxima semana, en modalidad en línea, como ya lo había comentado el maestro Abel. Es un diplomado que en realidad pues es muy importante lo que es el tema de vacunación. ¿Por qué razón? Y no porque yo trabaje en el programa, que yo le esté haciendo promoción o para que no. O sea, en realidad la salud pública, nosotros sabemos que un pilar importante en la salud pública es la vacunación, ¿no? Entonces, la vacunación habla de enfermedades prevenibles por vacunación y esto pues es importantísimo. Y para que nosotros tengamos conocimientos referentes a materia de vacunación, pues es importante que leamos constantemente porque ha habido cambios en el programa de vacunación en lo que se refiere a intervalos, tipos de vacunas. O sea, si ustedes se dan cuenta en la actualidad, una vacuna es la que está en circulación. Sigue habiendo muchas dudas, sigue habiendo constantes cambios, entonces es muy importante que nosotros nos mantengamos actualizados a esto. Entonces, por esta razón, nos vimos en la necesidad, el maestro Abel nos hizo la invitación de compartir con ustedes esta experiencia. Ya tuvimos una experiencia de un diplomado presencial, el cual pues, también fue un éxito porque se abordaron temas muy importantes. Todos los temas de salud son importantes en relación a la transformación que se está viendo ahorita en el sector. La capacitación es muy importante. Ahora, el diplomado. Este diplomado consta de 9 módulos, de los cuales se van a abordar. El primer módulo que inicia el próximo sábado 13, iniciaríamos con antecedentes históricos de la vacunación en México y en el mundo, ¿vale? ¿Cómo se dio la vacunación? Ahí vamos a hablar, se va a hablar el ponente, el maestro que va a compartir ese módulo, va a hablar sobre todo lo que es antecedentes históricos, cómo
quién descubrió la primera vacuna, cómo se hizo, en México, cómo empezó. O sea, todas esas cosas que a lo mejor en una capacitación mensual no la vemos en jurisdicción o a veces no la leemos o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, el primer módulo es antecedentes de la vacunación, pero en este módulo también se van a hablar sobre principios de inmunización y producción y control de calidad de las vacunas. Este es el primer módulo. El segundo módulo va a hablar sobre procedimientos generales de la vacunación, es decir, tipos de vacunas, vías de administración, aplicación simultáneas, intervalos de tiempo, puesto de vacunación. Toda esa parte se va a abordar en el módulo 2. En el módulo 3 se va a hablar sobre red de frío, también importantísimo, ¿sale? Y en red de frío se van a abordar temas también como accidentes, actas, implicaciones legales, inactivación y desecho de vacunas. Todo lo que tiene que ver con red de frío se va a abordar en el módulo 3. En el módulo 4 se va a hablar sobre la inmunización en niños de 0 a 9 años. Todas las vacunas que se aplican en esos grupos de edad, ¿vale? Se va a hablar de la patología, se va a hablar de la vacuna, de las características, de los intervalos, de los ESAVIS, de todo lo relacionado a la vacunación en niños de 0 a 9. En el quinto módulo también se va a hablar sobre vacunación a adultos mayores, embarazadas y adolescentes, adultos jóvenes. El sexto módulo, pues va a hablar sobre vacuna COVID. Todo lo que tenga que ver con vacuna COVID, laboratorios, intervalos, cómo se lleva a cabo la actividad de vacunación contra el COVID. Es decir, todo lo que conlleva a la vacunación contra el COVID. Ahí se va a hablar sobre laboratorios, sobre dosis, sobre lo más actual, porque si se han dado cuenta cuando igual también les compartí el tema de vacuna COVID, teníamos una información en la guía técnica, pero ahorita, si se dan cuenta, ya empezó la vacuna, ya se llevó a cabo la vacunación en niños con comorbilidades. Eso era algo que en su momento, cuando abordé este tema, no lo mencioné porque todavía no estaba aprobado el uso por la COFEPRIS, ahora ya. Entonces, todo lo que tiene que ver con vacuna COVID se va a abordar en el módulo 6. En el módulo 7 vamos a hablar de ESAVI. ESAVI en general, por tipo de vacuna. Vamos a hablar sobre vacunación segura, vacunación en situaciones especiales y todo lo que tenga que ver con farmacovigilancia. A eso en este tema entraría. En el módulo 8 vamos a hablar sobre capacitación para vacunación, es decir, qué es una supervisión, cómo se hace una supervisión, una encuesta rápida de cobertura. Todas esas partes se van a abordar, toda esa parte se va a abordar en ese módulo. Y en el último módulo, en el 9º, vamos a hablar sobre sistemas de información. Todo lo que tenga que ver con reportes de vacunas, todo lo que tenga que ver con evaluaciones de las distintas plataformas que se están implementando, del sistema PROVAC, de los CISIMBA, de la Dirección General, Dirección General de la Información en Salud, que es muy importante porque está evaluando la productividad del personal, lo que es un censo nominal, lo que son los formatos de registro, todo lo que tenga que ver con sistemas de información se va a abordar en el 9º módulo. Y eso sería lo que es el diplomado. La verdad, pues estaría bien que, bueno, de aquí del público hay personal que ya se inscribió, el que no, pues todavía tenemos lugares, si se animan, ahí vamos a estar trabajando con ustedes, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos, maestro Abel, eso es lo que compete o lo que concierne al diplomado en vacunología. Ok, maestro, pues muchas gracias. Pues sí, afortunadamente, gracias a Dios, tenemos una lista de 21 inscritos al diplomado de vacunología hasta esta tarde, 21 inscritos, personal de diferentes instituciones de salud,
el primer nivel de atención y segundo nivel de atención, personal de Oaxaca, del Estado de México, de Puebla. Tenemos también que se están inscribiendo, es un diplomado en línea. Y pues hacerle la invitación, ¿sí? A todos los que deseen participar en nuestro diplomado. Y pues bueno, vamos a dar por terminada la plática el día de hoy. El tema tan importante. Nos vemos el próximo martes. Vamos a tener otro tema tan importante. Maestro Henry, por ahí nada más, si me hace hospedador, le quiero mostrar el cartel del próximo curso a nuestros participantes. A ver, déjenme ver cómo se hace esa función, porque como que todavía no, soy un poco verde en estas cuestiones. Es nomás seleccionar donde dice Obsecu, darle clic donde dice More, más, o sea, More, ahí dale clic y le da a aplicar donde dice Max Hawks, ahí le da clic y ya, y ya se activa ya, listo, ya está. Pues bueno, ya para terminar. Sí, para terminar esta tarde, pues nuevamente agradecerle, maestro Henry, su participación en esta tarde y muchísimas gracias por colaborar. Esperemos que vamos a estar más adelante en otros temas importantes. Claro. Que todos los temas de primer nivel y segundo nivel son de suma importancia. Bueno, maestro, pues igual agradezco la atención, espero les haya agradado el tema y cualquier cosa, les repito, cuentan con un servidor. Le voy a hacer llegar al maestro a ver la presentación, ya para que la compartan, o si gustan, pues les dejo mi número en el chat ahí para que cualquier duda que tengan, pues me pongo a sus órdenes. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Pues bueno, ya para terminar nada más a todos nuestros participantes, le hacemos la siguiente invitación para el próximo martes 9 de noviembre a las 6 de la tarde, con el tema nutrición en el paciente ostomizado, a cargo del licenciado en nutrición Guillermo Viloria Chiñas. Sí, pues están todos invitados. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Y hay cupo. El cupo siempre son de 100 participantes que puedan entrar a la plataforma. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Ya por último, en un momento más voy a empezar a subir las constancias de vacunas. Ya tengo todas las constancias, ya están. Nomás las voy a empezar a escanear y se las voy a empezar a mandar a cada uno de los participantes que las solicitaron. Pues bueno. Buenas noches, grupo. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y seguimos en comunicación.